RCR, la red que comunica y une al Perú. Y el pasado fin de semana, el Instituto Peruano de Economía, conjuntamente con el Diario del Comercio, publicaron un interesante informe, ¿no?, que tiene que ver con la inversión privada, ¿no? Y además revela un descenso, una caída en más del 10% entre enero y febrero, ¿no? Y sin lugar a dudas, un tema que preocupa y que no puede pasar desapercibido, ¿no?, en momentos que vivimos una emergencia por desastres naturales, en momentos que vivimos una inestabilidad política, ¿no? Siempre es bueno echarle una mirada a la importancia de la inversión privada. Por eso nos acompaña a esta hora Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía IPE, que siempre nos visita RCR. Qué gusto saludarte, Teodoro, muy amable. ¿Cómo estás? Igualmente, José. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente para que tener esta caída del 10% entre enero y febrero? ¿Qué factores han pesado? Hay una serie de factores, pero lo que ha pesado principalmente ha sido la paralización de las actividades económicas durante los primeros meses del año a raíz de los bloqueos de carreteras, de las En el sur del manifestaciones. país. Principalmente en el sur del país, pero en general como se vivió en enero sobre todo, una intensidad bastante fuerte, ¿no?, de bloqueos, no solamente en el sur, sino también en el resto Así del es. país. Recordemos de que hubo un momento en el que casi todas las principales redes viales departamentales y nacionales se encontraban bloqueadas, y eso evidentemente dificulta, por ejemplo, que se puedan hacer despachos de cemento para poder construir obras. Entonces, en general, lo que reporta también el INEI, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es que durante estos meses ha habido una fuerte paralización en la ejecución de grandes proyectos, y no solamente en los grandes, sino también en los pequeños, porque también señala de que buena parte de esta caída obedece a una menor autoconstrucción. Y aquí a autoconstrucción nos referimos básicamente a esos pequeños proyectitos que arman las familias para poder levantar su segundo piso, levantar los pisos que le faltan, hacer algunas mejoras en el hogar, ¿no? Que si uno lo suma así a nivel nacional termina teniendo un peso bastante relevante dentro del consumo de cemento que se realiza a nivel nacional, ¿no?, que se tiene a nivel nacional. Y eso también te mueve una parte de la inversión privada, ¿no? Porque la inversión privada no solamente son los grandes proyectos, sino también son los proyectos que ejecutan tanto los micro, pequeños y medianos empresarios, como también las familias, para poder tener algún tipo de renta futura, ¿no? Entonces, en general, eso es lo que estamos observando. Los 2 primeros meses del año hemos tenido ya resultados bastante negativos en el consumo de cemento, una caída casi fuerte entre enero y febrero de más de 15%, una de las más grandes que hemos tenido durante las últimas décadas, sin considerar la pandemia, obviamente. Pero cuando metemos estos resultados en nuestros modelos, es que nos dicen: estás teniendo una caída de doble dígito de la inversión privada durante estos primeros 2 meses, y si es que en marzo se prolonga ese desempeño negativo, es bastante probable que la inversión privada tenga su peor trimestre de la última década. ¿Cómo gravita, cómo afecta en el bolsillo del poblador esto? El principal canal es el empleo. El principal canal que se genera, digamos, con una menor inversión privada siempre es de que existen menores oportunidades de creación de nuevos puestos de trabajo que ofrezcan condiciones laborales adecuadas, ¿no?, salarios adecuados, condiciones, digamos, en las que ellos puedan solventar las necesidades económicas, ¿no?, de su familia, ¿no? Eso es el principal efecto que genera un estancamiento o un desempeño negativo de la inversión privada. Y cuando hablamos de empleo, en general, siempre nos referimos a que si es que no hay empleo, tampoco van a haber buenos salarios. Entonces, en general, todo esto lo que hace es limitar la recuperación de la capacidad adquisitiva de los hogares, que ya de por sí vienen afectados por choque tras choque, ¿no? Tuvo la pandemia, después tuvo la crisis política, después tuvo el tema de la inflación, y ahora tiene el tema de una caída fuerte de la inversión privada. Entonces, en general, todo esto configura un escenario poco favorable para la recuperación de la capacidad adquisitiva de la familia, ¿no? Esto ha ocurrido entre enero y febrero. En marzo y ahora en abril tenemos desastres naturales, ¿no? ¿De qué manera Exactamente. esto también va a seguir de otra manera influenciando en una contracción o una caída?
Sí, durante el primer mes y medio del año, básicamente la economía estuvo paralizada por los bloqueos y las manifestaciones. Ahora, lo que terminó el primer trimestre, lo que te bloqueó la economía, lo que te paralizó la economía, ya son factores totalmente difíciles de manejar, Así es. ¿no? Difíciles de manejar. Intensas precipitaciones, sobre todo en la parte norte del país, también en la parte centro, ¿no? Que te han inundado absolutamente todo en lugares donde no existen drenajes pluviales o no existen tampoco las suficientes defensas ribereñas para poder contener los embalses de los ríos. Entonces tienes ahí de que ahora la economía pasó de estar paralizada por bloqueos, ahora paralizada por lluvias e inundaciones, ¿no? Hay que ver la zona norte del país, muchos lugares básicamente no hay ninguna actividad que se pueda realizar, son muy pocas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, personas que se las ingenian para poder ofrecer, de lo que pasan a vender cosas en las calles, ahora ofrecen servicios para poder pasar por las calles a través de balsas, a través de llantas o cosas por el estilo. Entonces, en general, cualquiera de este tipo de anomalías que dificulta el transporte de suministros afecta a todas las actividades económicas. Y en el caso, por ejemplo, del sector construcción, lo afecta por el lado de que no hay despachos de cemento. No pueden haber despachos de cemento para poder ejecutar obras. Entonces, hasta que no haya una facilidad para el suministro de estos insumos, la mayoría de trabajadores, la mayoría de personas decide u opta por paralizar o, digamos, poner en pausa, ¿no? Las cosas que venían ejecutando. No quiero perder de vista el dato inicial que indicaba, ¿no? Esta es la cifra, la peor cifra que tenemos en las últimas 2 décadas en caída en cuanto a inversión Si no consideramos el 2020, que fue de por en la sí pandemia. atípico, ¿no? La pandemia, básicamente sí, la inversión privada está rumbo a tener uno de sus peores trimestres de la última década. Y esto no solamente responde a la paralización, ¿no? Ya. de la economía en general, sino que ya veníamos nosotros arrastrando un clima de constante incertidumbre y caos político que de por sí ya limita cualquier decisión de inversión o por lo menos te hace dudarla un poco más. ¿No? Entonces ya veníamos cerrando el 2022 con 2 trimestres consecutivos de caída de la inversión privada, ante la falta de surgimiento de nuevos proyectos grandes que puedan reemplazar la envergadura de aquellos que ya vienen ejecutándose o que ya estaban culminando su ejecución, como por ejemplo este gran proyecto minero Quellaveco, ¿no? Porque tengamos en cuenta de que buena parte de esta caída que ya venía registrando la inversión privada durante el segundo semestre del 2022, obedecía justamente a la culminación de este proyecto de 5.300 millones de dólares, que ahora ya no contribuye por el lado de la inversión, sino más bien contribuye por el lado de la producción, ¿no? Ya comienza a operar y ahora ya comienza a extraerse cobre, ¿no? Y contribuye de esa manera justamente a la producción y a las exportaciones, ¿no? Pero la falta de proyectos grandes, ¿no? Por ejemplo, la postergación de Yanacocha Sulfuros, la postergación de algunos otros proyectos que también se ven paralizados por conflictos sociales y demás, es lo que de alguna manera hace más pronunciada esta caída de la inversión privada en el segundo semestre y ahora con más razón si se paraliza todo en el primer trimestre de este 2023. Nuestro invitado, Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. ¿Podemos ser optimistas en el segundo trimestre, Teodoro? Podemos ser optimistas sobre algunas partes de la economía, pero no sobre todas, porque hay una rama de la economía que no necesariamente se ve afectada por esta debilidad en el gasto o esta debilidad en las condiciones que enfrentan las familias, ¿no? Esta mayor inflación, esta baja confianza empresarial, baja confianza del consumidor. Los sectores primarios normalmente están mucho más atados, por ejemplo, a lo que puede ocurrir con la demanda exterior. Entonces, si es que le va mejor al mundo, si es que le va, digamos, mejor a la manufactura global, a la industria global, o si le va mejor a China, por ejemplo, nosotros podemos exportar más.
Entonces, en ese caso, el sector primario, el sector transable de la economía, en donde la minería tiene un peso bastante predominante, es lo que puede llegar a sostenerte la actividad, ¿no? Y esa es un poco nuestra proyección hacia el segundo trimestre del 2023, donde estamos anticipando de que la economía pase de crecer 0.5% en el primer trimestre, ahora a un 2.2%. Y esto por los precios que están alcanzando los metales también. Es principalmente, claro, puede haber un factor precio, pero a la vez también es un factor por el lado de que buena parte de estas minas durante el primer trimestre estuvieron afectadas por los bloqueos, ¿no? Entonces ahora ya están reanudando sus operaciones y con ello pueden ya reconsolidar sus inventarios, aumentar sus envíos al exterior y cosas por el estilo, ¿no? Pero sobre todo esto tiene que ver con la menor intensidad de los bloqueos y de las interrupciones que habían tenido estas minas durante la primera parte del 2023. Y no solamente eso, porque sino también que vamos a ver un fuerte rebote, por ejemplo, en la producción de las bambas o cojones, porque en el segundo trimestre del año pasado también se vieron bastante afectadas por conflictos sociales, ¿no? En ese momento, estas dos minas, que representan casi un quinto de la producción de cobre a nivel nacional, estuvieron paralizadas casi por más de 50 días, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, ahí tienes un efecto rebote bastante importante que te puede inclusive hasta sorprender al alza por el lado del crecimiento del sector minero, ¿no? Lo ideal sería tener nuevas inversiones, pero en la situación que nos encontramos, la minería formal, la gran minería, es el soporte en este momento de nuestra economía. Como lo fue en el cuarto trimestre del año pasado, ¿no? El año pasado, cuando cerramos el 2022, el crecimiento solamente no fue negativo por la minería, porque estaba creciendo a tasas altísimas, ¿no? Impulsada evidentemente por Quellaveco, pero también impulsada, digamos, por la recuperación y la normalización en las actividades de extracción de varias empresas, ¿no? Como por ejemplo las bambas, ¿no? Otros sectores que, así como vemos las cosas, podrían verse afectados. La agroexportación puede verse afectada. Hay una parte de la agroexportación que ha tenido bastantes pérdidas durante estos 2 meses, en donde ya se venían apareciendo estos desastres o estas emergencias vinculadas a los fenómenos climáticos, ¿no? Hay algunos sectores, hay algunos rubros que vienen siendo, digamos, perjudicados por las inundaciones, ¿no? Se pierden cultivos. La pesca también se ve afectada por la temperatura del mar, hace justamente de que los pescaditos se pongan mucho más abajo y dificultan evidentemente la extracción, ¿no? Entonces, en general tienes ahí, digamos, de que uno de los pocos sectores que va a retomar ese crecimiento fuerte que tuvo en el cuarto trimestre del 2022 es el sector minero, y evidentemente vamos a ver una recuperación un poco más gradual de los sectores ya más vinculados a la demanda interna, ¿no? Como por ejemplo el comercio, los servicios, ¿no? Que en la medida de que se pueda recuperar en cierta manera la capacidad adquisitiva de los hogares y que no se registren nuevos bloqueos o algún nuevo factor climático que nos pueda, digamos, básicamente traspasar o sobreponerse a la propia capacidad de las familias, del gobierno y de las empresas, podríamos ver una recuperación por ese lado, ¿no? Ahora, en el horizonte cercano, Teodoro, no tenemos inversión de envergadura a la vista. No existen dentro en general de los modelos que nosotros manejamos en el IPE, la inversión depende principalmente de qué también le vaya al mundo y a los precios de los minerales, y qué también nos vaya a nosotros por el lado de la confianza que transmitimos o que la confianza que transmite el gobierno, en general las autoridades hacia los empresarios para poder ejecutar nuevos proyectos. Y ahorita por el mundo estamos relativamente más o menos bien, o estamos relativamente mejor que hace 4 meses o que en el cuarto trimestre del año pasado, donde al parecer las cosas, todo indicaba hacia una recesión global en el primer semestre del año. Ese escenario ya pasó, China rebotó, los precios de los minerales también están en niveles más altos, pero lo que no tenemos bien es justamente por el lado interno, el lado local, ¿no? Y entonces esa debilidad por el lado de la baja confianza empresarial que venimos arrastrando desde abril del 2021, es lo que explica de que vayamos a tener un débil desempeño de la inversión privada en lo que resta por lo menos del 2023, ¿no? ¿Esa debilidad que se exhibe de el gobierno del expresidente Castillo también se exhibe en este gobierno? ¿Son similares? Creo que hay diferencias sustanciales en la capacidad
de la gestión pública para poder proveer o materializar el presupuesto público, por ejemplo, en inversiones, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, durante este primer trimestre del año ha sido un rebote fuerte de la inversión pública del gobierno nacional. Y eso de alguna manera te puede dar una idea de cómo ha variado un poco la administración de este poder del Estado. Ahora, lo que sí tenemos que reconocer es de que la tarea es es mucho más complicada de lo que se podría estar pensando en cuanto a la recuperación de la confianza del sector privado. Una vez de que uno pierde la confianza del sector privado es mucho más difícil recuperarla. Entonces eso es lo que estamos viendo, por lo menos con los indicadores de expectativas empresariales que justo ha publicado el Banco Central la semana pasada. Hay un indicador que por defecto nosotros utilizamos como confianza empresarial, que es la expectativa sobre la economía a 3 meses. Y esa expectativa sobre la economía a 3 meses se hundió en enero nuevamente por efectos de las protestas. Se ha recuperado ligeramente en febrero, pero se mantienen niveles pesimistas todavía a fines del mes de marzo. Entonces, en general, lo que estamos viendo es de que a pesar de que ha habido, por ejemplo, una mayor ejecución de inversión pública, que en teoría debería motivar al sector privado a que pueda invertir más, lo que estamos viendo es de que el sector privado se ha vuelto mucho más cauteloso durante estos 2 últimos años para poder desarrollar algún tipo de proyecto, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de todo un trabajo de sensibilización, de socialización, a través del cual puedas mostrar resultados en términos de crecimiento, en términos de medidas para poder alentar la inversión privada, que todavía va a tomar tiempo un poco para poder ser internalizada dentro del sector privado, con la finalidad, evidentemente, de que puedan ejecutar mayores proyectos y sobre todo proyectos de gran envergadura que permitan crear esos empleos que necesita la población, que viene siendo bastante golpeada por, como te comenté, una serie de choques durante los últimos años que evidentemente los ponen en una situación bastante vulnerable. No tenemos inversión privada a la vista, inversión pública va a mejorar. Inversión pública están teniendo un mejor desempeño de lo que se ha registrado en otros años de cambio de autoridades nacionales. En el IPE hemos estimado de que la inversión pública habría tenido un crecimiento de alrededor de 6.5-6.6% durante el primer trimestre del año. Esa es una cifra muchísimo mejor de la que estábamos anticipando. Nosotros estábamos anticipando una caída para el primer trimestre, no de doble dígito, pero una caída fuerte. Y eso en realidad es lo que, por ejemplo, también ha motivado para que el Banco Central espere de que la inversión pública crezca, ¿no? Digamos, tenga un crecimiento positivo en el 2023, lo cual es bastante sorprendente porque en general tienes el 2011, 2015, 2019, ahí siempre lo que se ha tenido es una caída de la inversión pública, ¿no? Entonces, en general vamos a tener probablemente un mejor desempeño, o estamos viendo un mejor desempeño, pero no hay que recordar de que, no hay que dejar de recordar de que si de toda la inversión que existe en el Perú, casi 3/4 de ella proviene de la inversión privada, así que mientras ese motor no se encienda, mientras ese motor no deje de estar en negativo, es poco probable que veamos, digamos, una recuperación fuerte de la economía en el corto plazo, ¿no? Teodoro, muy reconocido por aceptar esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, muy amable, ¿eh? Hasta luego. Estaba con nosotros Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. RCR, la red que comunica y une al Perú.